Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, recibo cientos de emails todos los meses y me es imposible responderos a todos, aunque me los leo todos y la verdad es que muchos son increíbles. Hoy quiero hablar de uno que me ha llamado la atención y que tiene que ver con mis investigaciones sobre viajes en el tiempo. Viajes reales, que le ocurren esos viajes a personas reales como vosotros y como yo, de carne y hueso, que bueno, pues es que la gente se piensa que estas cosas no ocurren, pero es que este mundo es mucho más complejo de lo que nos creemos. Lo que sería la línea temporal, pues sí que es posible que llegue a romperse en algunas ocasiones. El tejido del espacio y del tiempo sí que en algunas ocasiones se dobla y resulta que esto que estáis escuchando quizá ya haya pasado. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pues esto es una premisa que os estoy comentando por lo que voy a leeros, por el email que voy a leeros, y que dice así. Menuda premisa que os estoy poniendo, ¿no? Bueno, pues dice así, dice: Buen día, Vicente, un gusto saludarte. Decidí contactar contigo para platicarte, es decir, para hablarte de mi experiencia con lo paranormal. Mi nombre es DMM, ya sabéis que yo siempre protejo las fuentes, protejo los nombres de las personas que me escriben, y me dice: soy de México, del estado de Chihuahua, soy licenciada en psicología y desde que tengo uso de memoria tengo la capacidad de ver cosas que van a suceder. Esto me ocurre con mucha frecuencia, pero yo no lo controlo, aunque confieso que me encantaría aprender a hacerlo. Tengo 26 años, 27 en unos días más, y en este tiempo me las he arreglado para aprender a vivir con este don. Cuando era pequeña me asustaba mucho, ya que llega de pronto, como una especie de flash o recuerdo. Muchas veces no sé cuándo ocurrirá lo que veo, pero tengo el 100% de certeza de que ocurrirá y hasta ahora nunca ha fallado. Recuerdo haber visto la cara de mi esposo cuando yo tenía 9 años y lo veía a él de 23 años. Es decir, cuando ella tenía 9 años, pues le llegó un flash de su marido, de la imagen de su marido, cuando tenía 23 años el marido. Me dice: recuerdo ver cómo fallecería mi abuela y haber visto a los 8 años a una prima y sentir dentro de mí la certeza quemante, fijaros qué palabra utiliza, certeza que le estaba quemando por dentro, de que fallecería en 4 meses aproximadamente, y así fue. Tuvo una tos, una infección que se complicó y finalmente falleció. Recuerdo a los 15 años haber gritado: ¡se mató! ¡Se mató!, después de que sonara el teléfono de casa. Era mi tío que nos avisaba que un primo se había suicidado cuando nadie sabíamos de sus intenciones. A los 16 supe que estaban robando la casa de mis padres y llamé corriendo a mi mamá para prevenirla, y gracias a mi llamada se enteraron y llegaron cuando aún estaban dentro los ladrones. A los 18 le hablé a mi padre para avisarle que lo asaltarían, y 2 minutos después de colgar, así pasó. A los 19 vi a un joven en una parada de autobús y supe que 3 años después estaríamos casados, a pesar de que a mí me interesaba otra persona y él ya vivía con alguien más. Seguimos juntos, mi esposo y yo. También supe cuándo fallecería mi abuelo paterno y sabía que coincidiría con la fecha del cumpleaños de mi hijo mayor. Puedo ver embarazos antes de que la propia mujer se entere, e incluso meses antes de que se embaracen.
En ocasiones sé el sexo del bebé y puedo calcular, esto sí lo controlo y no sé cómo, pero no fallo, el tiempo que le resta a una relación de pareja con solo verlos juntos. Para mí es triste porque le predije el divorcio a una amiga antes de que se casara, 9 años antes de su divorcio. Como estos tengo muchos ejemplos y muchos de los que me conocen saben de esta cualidad. Mi padre también la tiene, no sé en qué medida o si la controla o no, pero no habla mucho de ello porque a mi madre le asusta. Mi hermana menor también la tiene, pero en menor medida, y se le presenta una vez al mes aproximadamente y en cosas simples, como saber quién llama o contestar antes de que el teléfono suene. En mi caso se me presenta de 1 a 5 veces al día, en cosas simples como saber que alguien derramará la bebida o alguna frase que alguien dirá a continuación o incluso días antes de que se dé la conversación. Puedo prever cosas que sucederán segundos antes o incluso años, de 10 a 15 años aproximadamente, aunque no sé bien el contexto en el que se darán esos acontecimientos. Sé que esto suena bastante raro, pero es mi cotidianidad. No tengo manera de comprobarlo excepto los testimonios de amigos o familiares. Todo esto que te he comentado me acarreó problemas de bullying en el colegio y de ahí en adelante fui más cuidadosa en a quién le decía lo que puedo hacer, pero es algo que en ocasiones me gusta y en otras me asusta porque me toma por sorpresa y no siempre son cosas agradables. Agradezco mucho tu atención y tu tiempo para conmigo. Te mando un cordial saludo a ti y a tu prometida y espero que se encuentren de lo mejor. Bueno, a mí me ha parecido un email bastante razonado y razonable por parte de una persona bastante seria que me cuenta pues lo que serían sus experiencias de una forma muy ordenada, como estamos viendo. Un email fascinante en donde una mujer directamente observa momentos que van a ocurrir en su vida y en la vida de los demás. Diferentes instantes, importantes o no, además. Siempre momentos personales, no lejanos, es decir, geopolíticos. No estamos hablando aquí de un Nostradamus, o vamos, hablando de guerras o cosas así. No, lo que nos induce a pensar en una conexión local, no global, con el tejido espacio-tiempo. Y me explico. Para empezar a evaluar este caso, vamos a concebir la vida como una sucesión de momentos. Yo estoy aquí hablando, primero digo una palabra, luego otra. Yo estoy aquí avanzando en el tiempo, avanzo en diferentes momentillos que van formando pues lo que sería un presente continuo. Vamos a llamarlo así, presente continuo. Y vosotros también estáis avanzando en el tiempo, vuestro presente continuo, que es mi presente continuo. Me estáis escuchando cada palabra que digo mientras pasan los segundos. Estamos además todos conectados en el mismo tiempo, en la misma realidad, en la misma existencia. Pasan igual los segundos para vosotros que para mí. Pues para ella no. Ella, si os dais cuenta, ella conecta continuamente con diferentes momentos de los demás y de ella misma que no son del presente continuo, son del futuro continuo y además le pasa en directo. Dura unos segundos y termina. Es consciente del tema y es capaz de contarlo de forma seria. Esto es básicamente lo que le está ocurriendo a esta mujer. El tejido del espacio y del tiempo se le está rompiendo continuamente y no sabe por qué.
No es la primera vez que veo algo así en una persona, ya lo he visto en más casos, en mis investigaciones, y lo fascinante es que esta licenciada en psicología sabe perfectamente lo que está ocurriendo, porque cuando le pasa, su cerebro está, digámoslo así, conectando con el presente continuo que le va a suceder en el futuro a alguien. Parece difícil, pero es muy fácil. Lo voy a repetir. Cuando a esta mujer le pasa estas visiones, estos flashes en su cerebro, está observando, está conectando con el presente continuo, con lo que está viviendo una persona en el futuro. Lo ve durante un ratito y ya se corta la conexión. El tema es que, bueno, pues ese futuro es ineludible. Va a suceder sin ninguna duda, porque ella ya lo ha visto. Por tanto, bueno, pues es un futuro que se va a dar. Es un futuro ya escrito. Y esto es fascinante. Bueno, ¿y cómo conecta y por qué? Bueno, pues esto es impresionante porque significa varias cosas. La primera, de momento, ella no ha descubierto la razón por la que conecta con ese futuro propio o de los demás, pero eso no significa que no exista una razón. Estamos hablando de que podría haber podría haber un atenuante, pero ella no lo ha descubierto aún. Bien, lo que sí que pasa es que esa conexión de mente a mente o de mente a situación, pues sí se da en forma de flash en su cerebro, como un recuerdo rápido, un déjà vu o déjà vu, como queráis llamarlo, repentino e infalible, y además continuo, un elemento interesante, algo que le aparece. Segunda cosa, asombrosamente, pues es capaz de cambiar la realidad, ya que ella sí tiene la certeza de que en el futuro va a ocurrir algo terrible, un robo. Y entonces ella, pues efectivamente, avisa. Pero aquí se da una paradoja, porque en ese futuro ella evidentemente pues siempre va a haber llamado, ¿no? Es como una paradoja, ¿no? Avisa de ello y efectivamente ese futuro siempre va a haber existido esa llamada, porque en ese futuro siempre se van a haber presentado sus padres. En ese caso de ella, pues ha llamado, estaban ahí los padres ahí presentándose con esos ladrones en casa. Estaríamos hablando, por tanto, de que en base a sus experiencias solo habría un futuro. Solo estamos hablando con sus experiencias espaciotemporales. Alucinante. La tercera cosa. La predeterminación del futuro es clara entonces, porque ella ya ha visto a su marido. Lo ha visto además varias veces y ya ha visto varias escenas de familiares y amigos en su destino, sin dudar, con seguridad. Por tanto, si todos nosotros vivimos conectados a una mente colectiva en un continuo espacio-tiempo, ella se salta las leyes físicas de repente y su cerebro interacciona con una escena del futuro y ve lo que no debería ver, ve lo que nadie ve. Ahora, el mecanismo por el que su cerebro lo hace es una conexión con una realidad futura que ya ha pasado, porque ella puede verlo. Es una paradoja, pero es que ella puede verlo. Es como si el futuro, el pasado y el presente fuesen lo mismo, porque tenemos a una persona que puede ver el futuro sin ninguna duda, puede presentirlo.
No existe el futuro en este caso. Cuarta cosa, muy bien. Entonces, ¿pero desde dónde ve esa escena esta mujer? Pues ella puede llegar a ver la escena desde los ojos de otra persona, conectando con la mente de una tercera persona en ese futuro, dentro de esa anomalía temporal, o sintiéndolo con un presentimiento que no es más que una idea que entra, un mensaje que le llega a ella y solo a ella, del destino al presente. En muchas ocasiones esa conexión es afectiva y es el motor de la experiencia de esa ruptura temporal. Fijaros, el marido al que va a amar, el amor de una mamá al bebé. Son experiencias afectivas que ella ya ve, la presiente, ve ese futuro y observa cómo será el sexo del bebé sin error. Y observa cuál será el destino de esa relación afectiva, con 9 años de antelación. Ni un día más ni un día menos. La quinta, vuelvo a comentar. La anomalía temporal también la he visto en muchas ocasiones, es genética. Se pasa de padres a hijos y consiste en visiones que van a ocurrir dentro de apenas 10 segundos hasta 15 años. Es decir, es un lazo en donde ella y miembros de su familia, asombrosamente, por la activación o la actividad y la activación de un gen, son capaces de ver la vida siempre hacia adelante en la línea temporal y además de a ellas mismas a terceras personas, pero no a desconocidos lejanos. Tienen que estar en su ámbito, en su círculo cercano o visual. Y es muy curioso porque el cercano, ese círculo cercano, pues es lógico, una conexión, podemos decir mental, pues sería lógico, pero el visual para mí es una incógnita total y no me lo explico y esto nunca lo he visto. El hecho de que a lo mejor esta mujer esté viendo en la televisión a 2 personas o a 3 personas y sepa que a ese actor le va a pasar algo, yo no me lo explico, porque está lejísimos ese actor, quizá en su casa, y quizá esa película se grabó hace años. La sexta cosa, existe conexión mental de su mente, de su cerebro, en su presente, con la mente de otros en sus futuros, durante determinados flashes o instantes, pero no conecta, como decíamos, con acontecimientos globales, sino con personajes, es decir, su conexión es limitada a una sola mente o máximo a parejas o vínculos familiares. Es un fenómeno acotado, limitado, pero que funciona con un rendimiento del 100% a diario y con distintas temáticas tan dispares como decía, pues un embarazo, ¿no? Llegando a observar el destino de un ser humano desde antes incluso de un nacimiento. Y 7. Todo esto significa que nuestro mundo no sería más que una ilusión atemporal que estaríamos viviendo, que estaría predeterminada y que iría supuestamente hacia un adelante que ya ha ocurrido y que solo determinadas personas como ella pueden ver, sintiéndolo en algunas ocasiones como déjà vus o déjà vis, o viéndolo directamente, pero ya ha ocurrido. Es decir, este programa que yo ahora mismo estoy grabando, ya lo he hecho, según lo que le está pasando a esta mujer, porque es posible que esta mujer, viendo este programa, ya sepa cómo termina. Ante esto, las conclusiones son las siguientes. Es perfectamente posible que, como decía Carl Gustav Jung, el filósofo, vivamos en un mundo en donde nuestras mentes estén conectadas como en un internet brutal, sin nosotros saberlo. Como si estuviésemos en una red wifi y nuestro cerebro fuese tan potente que lo estuviese haciendo sin nosotros saberlo, y eso estuviese pasando.
Es posible, perfectamente posible, que haya personas con un don genético, con una cualidad, mejor dicho, que sean capaces de conectar directamente con las mentes de los demás, a nivel visual o sensitivo, desde un punto de vista temporal, personal o ajeno, y que sean capaces de ver momentos positivos o negativos que ocurren en su destino sin temor a equivocarse, mediante, como decía, una conexión visual o cerebral. Es posible, por tanto, que la vida no sea más que una ilusión de algo que ya ha pasado, si ella lo ve. Y si esto es así, la grandísima y tremenda pregunta es: ¿qué nos diferencia a esta mujer de nosotros? ¿Cuál será ese gen que además se activa en mayor o menor medida, dado que la hermana y sus familiares también tienen esta cualidad, pero en menor o en mayor grado? Y claro, cuando se identifique ese gen en el futuro, ¿podremos tener todos esa cualidad si conseguimos activarlo de forma artificial mediante ingeniería genética? Y si es así, ¿hasta dónde conseguiremos ver? Y si es así, a su vez, ¿hasta dónde podremos cambiar el futuro si avisamos antes de algo? ¿Y cuántos futuros, por tanto, podremos desdoblar, teniendo en cuenta que ella ha podido hacerlo, a no ser que solo haya un futuro visible, hagamos lo que hagamos? ¿Por qué se rompe la malla espacio-temporal en torno a algunas personas? Y entonces, claro, ¿es el futuro una ilusión, ni más ni menos? Y yo ya he vivido este momento porque alguien pueda haberlo visto antes de que ocurriese. Son preguntas que parecen muy difíciles, pero que son muy fáciles realmente. Y que, bueno, solamente hay que plantarse y empezar a pensar en qué es el tiempo, que nunca lo pensamos, y que ante casos así, pues realmente pues uno pues puede empezar a pensar en qué es la realidad que nos rodea, ¿no? Bueno, pues aquí dejo este videoprograma sencillo que desde luego está lleno de preguntas interesantísimas para mí y que ha venido de un email de una persona que ha tenido a bien compartir con nosotros su experiencia. Le doy las gracias desde aquí porque ha sido para mí maravilloso, de verdad, pensar su caso, mirar lo que pasa a nivel científico y ver la realidad desde un punto de vista que jamás había pensado que pudiera existir y que desde luego, y como vemos, es totalmente real dentro de esta extrañísima vida que nos ha tocado vivir en esta reencarnación, si es que nos hemos reencarnado, que yo pienso que eso realmente pues funciona así, ¿no? Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.